Hola, yo soy la doctora Roslyn Noguera y el día de hoy aprenderemos a hacer carving dental de un canino superior. Lo primero que hay que hacer es elegir en qué porción del jabón vamos a hacer la corona del diente, y para eso hay que marcar una línea. Esa línea nos va a delimitar el cuello del diente. Entonces marcamos una línea y esa misma línea la vamos a proyectar en todas las caras de este prisma rectangular. Estas caras corresponden a las caras del diente. En este caso yo voy a ocupar esta porción para que sea vestibular. Por esa razón, en la parte de abajo le voy a poner aquí una B. Esta sería la parte de la raíz. Aquí le voy a poner una D de distal, P de palatino y M de mesial. Una vez que tengo marcadas ya, identificadas las caras, hay que marcar la figura geométrica. Y para marcar esa figura geométrica necesitamos recordar que la forma del canino es de un pentágono y que uno de los brazos de ese pentágono es más corto que otro. El brazo más corto es el mesial. Entonces ubico, esta es la cara distal y esta es la cara mesial. El brazo más corto lo voy a poner hacia mesial. Ahí está un brazo y después voy a poner un brazo más largo hacia distal. Si nosotros recordamos la anatomía, sabemos que el canino tiene una cúspide y esa cúspide tiene en la punta un vértice, y estos, que son los brazos del canino, son planos. Y después vamos a dibujar esa figura del pentágono. Aquí podemos observar la forma del pentágono. Vamos a empezar a tallar a partir de la cara vestibular para no perdernos, porque la cara palatina tiene exactamente la misma forma que la vestibular, solo que es más angosta. Eso quiere decir que esta porción del jabón y esta porción del jabón, esta de acá y esta de acá, sobran, y por eso vamos a hacer el corte. Bien, una vez que hemos hecho el corte, podemos observar un brazo más largo distal, un brazo más corto mesial y la forma de pentágono. Seguimos en forma geométrica. Ahora vamos a girar el jabón para delimitar la cara mesial y la distal. Entonces, tomando en consideración que es un canino, vamos a hacer una forma como de pie de bailarina de ballet. No importa que quede muy ancha porque estamos solo en forma geométrica. Mismo caso del otro lado. Marcamos esa forma y quiere decir que toda esta porción del jabón sobra, y esa la vamos a cortar. Esta estructura de la espátula de Leckrone, si nosotros la colocamos en esta posición, nos va a empezar a dar esa curvatura. Y va a empezar a alzar el cíngulo. Ahora, si analizamos la cara, como estamos haciendo únicamente la figura geométrica, es importante que delimitemos el cuello del diente. Entonces,
vamos a volver a marcar ese pie de bailarina de ballet. Conforme vamos haciendo el tallado es muy probable que se pierda el cuello del diente. Entonces hay que ir girando el jabón y haciendo los tallados para no pasarnos o dejarlo muy tosco. Vean cómo esta parte de la espátula de Lecron, la parte más superior de la espátula, si ustedes la colocan les va dando el cuello del diente, les va dando la forma. Observen cómo lo que estoy haciendo es girarlo para estarlo viendo por todas las caras y no pasarme. Me falta ahora esta parte en la cara vestibular. Metemos un poco la espátula. Y así, de esta manera, tenemos ya la forma geométrica del canino. Vamos a empezar a hacer el tallado anatómico y empezaremos por la cara vestibular. El canino superior tiene una estructura en la cara vestibular que se alza por mitad de la cara. Entonces voy a poner una línea aquí nada más, no muy marcada, muy tenue. Esa estructura se llama caballete y hace referencia a una elevación en la cara vestibular. Eso quiere decir que necesitamos hacer a partir de esta línea unos tallados hacia mesial y hacia distal para que se forme esta mini elevación que se llama caballete. Y la manera de hacerlo es de cervical a incisal, hacemos este tallado, respetando esa línea que nosotros acabamos de marcar aquí. Observen cómo hay un plano aquí y esto está levantado. Ahora lo vamos a hacer de este lado. Observen ahora cómo hay un plano aquí, un plano acá y otro plano acá. Vamos a levantarlo un poquito más. Si lo ponemos en sentido lateral, ¿observan? Pueden ver tres planos y aquí entonces está el caballete. Después de eso vamos a empezar a redondear las estructuras, es decir, no debe aparecer estos ángulos, no deben aparecer, hay que redondearlo. Entonces hacemos un tallado ligero. El siguiente paso es delimitar el cuello del diente. Siempre que nosotros hacemos carving en jabón, es imprescindible marcar la línea del cuello del diente para evitar que nos queden unos dientes muy anchos en sentido vestibulopalatino o mesiodistal. Con la parte más superior del lecrón vamos a delimitar la parte cervical. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a marcar ahora los surcos de crecimiento, que son dos. Hay un surco de crecimiento que es mesial, lo voy a marcar muy ligerito, justo donde termina el caballete, ahí lo marco.
y uno distal, también donde termina el caballete, ahí lo marco, muy ligero. Y eso va a ocasionar que se formen tres estructuras aquí. Un lóbulo mesial, un lóbulo central y un lóbulo distal. Lóbulos de crecimiento. ¿Cómo es que se van a formar? Necesitamos profundizar un poco los surcos, pero muy poco. Y entonces solo con la punta del lecrón vamos a hacer este movimiento. Por un lado y luego giro el diente y lo hago por el otro. Y eso va haciendo no una línea, sino una especie de canal. También puedo ocupar la porción posterior de la espátula de lecrón y hacer ese movimiento. Y luego lo giro y hago el otro movimiento. Y de esa manera se hace una especie de canal, no es una línea, es un canal. Y entonces podemos ver cómo hay un lóbulo que es más bajo, que es el lóbulo mesial, hay un lóbulo central más alto por el caballete y hay un lóbulo distal que también es más bajo. Bien, entonces esto es en cuanto a los lóbulos de crecimiento y el surco, y también tenemos unas líneas que se llaman periquimatos que van a nivel del tercio cervical, y esas líneas se obtienen haciendo movimientos semicirculares y ligeros con el lecrón. Esas líneas resaltan cuando nosotros tomamos un papel y pulimos lo que estamos haciendo. Algunos ocupan una media. Vean las estructuras, cómo corren de mesial a distal. Y muchas veces hay que hacer un ligero tallado que es inclinado, de cervical al brazo mesial. Estos ligeros tallados, vean cómo sale muy poquito jabón, solo es para seguir dándole forma anatómica. Y también se hacen del lado mesial hacia el distal, inclinado. Tomamos el papel y pulimos lo que nosotros acabamos de hacer. Bien, ahora es momento de seguir con las caras proximales. Entonces vamos a tomar la espátula de lecrón y con la porción más superior vamos a ir quitando los excesos, pero viéndolo siempre desde la cara vestibular para que no nos pasemos. Y después giramos el diente y todas las estructuras que veamos que están rugosas las vamos a quitar con un tallado muy ligero. Mismo caso en la cara mesial. Lo veo desde vestibular para no pasarme, para que no me quede muy angosto. Hemos tallado entonces las caras proximales y hay una característica que tallamos en la cara proximal pero que sirve para la cara palatina. Vamos a ir aquí. La cara palatina del canino debe ser un pentágono pero muchísimo más estrecho. Entonces lo vamos a marcar. Vamos a quitarle anchura a ese pentágono. Una línea, y eso quiere decir que toda esta parte de aquí y esta parte de acá del jabón sobra, pero sobra a partir de la mitad de la cara proximal. A partir de la mitad de la cara proximal nosotros vamos a hacer el tallado hacia la cara palatina.
cuidando de no pasarnos en la línea que nosotros ya marcamos. Este es exactamente el mismo tallado que se hace para la cara palatina de los incisivos central y lateral. Si empiezan a perder la línea del cuello del diente, hay que recuperarla. Vean, aquí está una V invertida. Hay que estarla marcando constantemente. Aquí está una V invertida. Y de esta manera entonces ya tenemos una cara que es pentagonal y que es más angosta. Vamos ahora a meter un poco el cíngulo. Siempre contemplando el cuello del diente. Quitar el jabón y pulirlo siempre nos va a ayudar a perfeccionar la estructura. Muchas veces los cortes que vamos haciendo con el lecrón son como intermitentes y van dejando una textura. Si no queremos tallarlo por miedo a pasarnos, podemos pulirlo con el jabón, con el papel. Entonces observen cómo, si lo veo desde la vista vestibular, va entrando hacia la cara palatina. Si lo voy girando, aquí se ve cómo va entrando. Y si lo veo desde la cara palatina, puedo observar que ya hay una estructura, un pentágono muchísimo más angosto. Ahora vamos a formar las estructuras que están en la cara palatina. El canino tiene rebordes o crestas marginales, y esos rebordes o crestas marginales son dos, y están uno a cada lado. Entonces trazamos una línea, más bien hacemos un trazo en forma de S ligero, del lado mesial y otro del lado distal. Es una especie de S. Y esas nos van a alzar los rebordes o crestas marginales. Observen que no lo prolongué hasta el final, sino estoy respetando esta zona del cíngulo. Y también tiene una fosa palatina. Esa fosa palatina se encuentra dividida por una cresta palatina. Voy a marcar una línea aquí en medio, nada más marcar, para que represente esa cresta palatina. Aquí tenemos las crestas o rebordes marginales y vamos a empezar a profundizar la fosa palatina para que estas tres estructuras se puedan levantar. Tomamos la porción inicial de la espátula de lecrón y vamos a empezar a profundizar solo lo que está dentro de lo que ya marcamos. Es muy ligero el tallado para no pasarnos. Y el tallado lo vamos a hacer proyectado hasta el borde incisal, hasta la cúspide. Mismo caso de este lado. Quitamos el exceso de jabón. Observen cómo van levantándose unas estructuras. Vamos a hacer un poco más.
hacemos de este lado, respetando siempre el símbolo. Quitamos el exceso de jabón y con esta misma porción de la espátula podemos ir dándole forma a esas crestas marginales y la cresta palatina. Entre más profundidad le demos a la fosa, pues más se van a apreciar estas crestas. Ojo que no estoy haciendo un hoyo, es una especie de hundimiento muy ligero. Y entonces aquí tengo las estructuras. Ahora las voy a suavizar con el papel. Algunas me quedaron un poco rectas, con ángulos, pero ahorita con el papel se les va a quitar esos ángulos. Observen cómo al hacer estos hundimientos el cíngulo se alza. Entonces prácticamente no tengo que tocar nada aquí, salvo que hay una porción del lado mesial que me está quedando más voluminosa. Pero ahí le quité el volumen. Y entonces es momento de ir revisando que no tenga excesos de jabón. Estos son como los toques finales. Siempre que vayan a terminar un órgano dentario, gírenlo para ver si realmente tiene las estructuras que debería tener esa pieza. Si han perdido, como por ejemplo aquí que ya perdí el cuello del diente, lo vuelvo a marcar, pero solo marcar, no estoy enterrando la espátula, solo estoy haciendo una marca. Evidentemente, como estamos haciendo un macrodiente, pues se ve la parte incisal del canino muy grande, pero es proporcional al resto del órgano dentario. Y entonces revisamos las estructuras. Tenemos una cara vestibular que tiene un caballete, hay surcos de desarrollo, hay lóbulos de crecimiento, es una cara pentagonal cuyo brazo mesial es más corto que el distal, unas caras proximales en forma de pie de bailarina de ballet. Tenemos la cara palatina que tiene unos rebordes marginales o crestas marginales, tiene una cresta palatina y en esta porción hay una fosa palatina. Y estas son las características que debe tener un canino superior.